Hey, ¿qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo video en este canal dedicado a la sanación interna, a generar una correcta liberación de esas emociones negativas que llevamos reprimiendo durante mucho tiempo y al mismo tiempo desvincularnos de esas creencias, pensamientos e ideas que tenemos asociadas a esas emociones negativas. En pocas palabras, yo lo llamo elevar el nivel de conciencia. Así que el día de hoy venimos con un tema, como ya te habrás dado cuenta en el título del video, la acción inspirada, para que nosotros comencemos a actuar desde el espíritu, desde el ser. Pero tenemos que tener en cuenta que a veces tomamos acción desde el ego. Entonces, toda acción que proviene del ego viene desde la ganancia personal, desde el beneficio propio. Y eso no importa si se hace pasando por encima de otras personas. Cuando se actúa desde el ser, desde nuestra esencia, desde el espíritu, es una acción que involucra el beneficio común, el beneficio colectivo, la ganancia colectiva, y eso incluye la propia. Para eso, para poder nosotros distinguir cuando estamos actuando desde el ego y cuando estamos actuando desde el ser, ya puedes tener la primera indicación. Si estás buscando la ganancia propia o estás buscando la ganancia común. Pero para ello vamos a entrar en profundidad. Tenemos que conocer cómo funciona y cómo opera nuestra mente. Tenemos el hemisferio izquierdo y tenemos el hemisferio derecho. Todo lo que se produce desde el hemisferio izquierdo es lo que está vinculado a la lógica, a la razón, a las estadísticas, a los números, a lo cuantificable. Y muchas veces es desde ahí donde opera el ego, desde esa parte lineal, desde esa parte verificable, que tiene que ver para creer. La parte del hemisferio derecho es la parte que está asociada a nuestras emociones, a nuestra intuición, a nuestra imaginación, a nuestra creatividad. Y esta es la parte no lineal, es la parte invisible que no se ve. Y ahí es donde opera la mayor parte del tiempo el espíritu. Y es con esa parte que tenemos que conectar, que tenemos que dejarnos guiar, ¿sí? Ahora, tenemos que tener en cuenta que el lado izquierdo no es que sea malo. Tenemos que buscar cómo conectar el izquierdo con el derecho para que tomemos acción inspirada y de vez en cuando también podemos utilizar la lógica, la razón, porque eso nos ayuda a manifestar de forma consciente y acelerada lo que traemos desde nuestra creatividad, lo que traemos desde la conciencia. Así que, ¿cómo podemos nosotros comenzar a operar desde el ser, desde el espíritu? Primero, tenemos que salir de nuestra mente, tenemos que salir de nuestro pensamiento, tenemos que dejar de buscar siempre ver para creer, tenemos que comenzar a creer en aquello que ha llegado por nuestra revelación, alguna idea creativa, alguna imaginación y dejarnos guiar por el espíritu. ¿Cómo sabemos que nosotros estamos siendo guiados o que el espíritu está hablando a través de nosotros? Porque tenemos certeza, porque tenemos convicción, porque sentimos una emoción elevada. En Conversaciones con Dios dice que todo pensamiento que te produzca a ti certeza, seguridad, emoción, que te genere confianza, que te genere alegría, son pensamientos que vienen inspirados por Dios. Y esos pensamientos también te generan emoción, también te genera felicidad, también te genera gratitud. Esos pensamientos vienen inspirados por Dios. Y desde esos pensamientos y desde ese sentimiento de certeza y de seguridad, toma acción y no dejes que el hemisferio izquierdo intervenga en esa acción inspirada, porque muchas veces va a llegar el pensamiento desde la parte lógica, desde la parte racional, de que no se puede, de que ahora es imposible, de que no tienes las herramientas, de que no tienes los recursos para hacer eso posible. Y tú no te tienes que preocupar por el recurso, tú no te tienes que preocupar por el presupuesto, por las herramientas. Tú no te preocupes por el cómo, porque el cómo se encarga Dios, ¿sí? Dios dice, tú coloca el trabajo que yo me encargo de hacer el milagro. Y cuando tú operas, cuando tú tomas acción desde esa confianza, desde esa certeza,
desde dejarte guiar por tu intuición, desde dejarte guiar por ese pensamiento elevado y por esa emoción de certeza y convicción, las cosas comienzan a suceder, comienzan a llegar las oportunidades, comienzas a ver que Dios te pone en el camino la persona que tiene los recursos que tú necesitas, comienzas a ver las situaciones que necesitas para hacer esa imaginación, para hacer esa idea realidad. Pero muchas veces lo que impide que eso se manifieste es nuestro pensamiento lógico. Y no significa que la lógica sea mala, no significa que la razón no sea benéfica para nuestra vida. Es bueno. Lo que tenemos que buscar es la conexión entre el lado derecho y el izquierdo. Porque cuando tomamos una acción inspirada por el espíritu, y al mismo tiempo utilizamos la mente racional en los momentos en los que son funcionales, ¿sí? En los momentos que tiene que entrar a trabajar, es muy poderoso, porque la mente es demasiado poderosa y la mente lógica, la mente racional es demasiado potente, pero para aquellas funciones en las cuales deja salir su máximo potencial, ¿sí? Cuando pone de su funcionamiento para poner esos datos, para poner esas estadísticas, para hacer esos números. Cuando dejamos salir la mente racional en esos momentos, en esos aspectos donde es más importante, podemos manifestar de forma acelerada y consciente. Pero la mayor parte de nuestro tiempo tenemos que operar desde la certeza, desde la convicción, desde nuestra parte espiritual. Y eso está vinculado al cerebro derecho, ¿sí? No significa que esto sea malo, no significa que el lado izquierdo sea el negativo, solo que tenemos que buscar es el balance, es el equilibrio, es la conexión. Como ya te dije anteriormente, tenemos que buscar que la mente racional coloque su trabajo en el momento que sea útil, porque la mente es demasiado poderosa. Pero para eso tenemos que conectar más con nuestro corazón, que es donde opera Dios, ¿sí? Tenemos que escuchar a Dios con nuestro corazón. Y cuando escuchamos a Dios con nuestro corazón, con esa emoción, al mismo tiempo ya llegan los pensamientos que vienen inspirados por Él, que son esos pensamientos que nos traen certeza. Porque cuando operamos la mayor parte del tiempo desde el lado lógico y racional, siempre hay dudas, siempre hay problemas, siempre hay escasez, siempre tenemos miedo, siempre vemos el lado negativo, siempre vemos que no somos capaces, siempre vemos el lado imposible porque estamos viendo con los ojos del mundo. En cambio, cuando conectamos con el hemisferio derecho, estamos viendo con los ojos espirituales. Por eso se dice que no tienes que ver para creer, sino tienes que creer para ver, porque es desde la creencia, es desde la conciencia que se manifiesta la forma para poderla ver. Eso puede sonar un poco volado, pero trato de hacerlo muy entendible. En pocas palabras, muchachos, para que nosotros comencemos a ser guiados por el Espíritu, tenemos que salir de nuestra mente, ¿sí? Y utilizar la mente lógica, racional, cuando sea necesario. Pero tenemos que salir del parloteo de la mente, tenemos que salir de esos pensamientos negativos, tenemos que salir de esas creencias limitantes, tenemos que salir de esas ideas escasas y dejarnos guiar por esa emoción fuerte, esa emoción positiva, esa emoción de certeza, esa emoción de seguridad, porque al mismo tiempo esa emoción de positividad, esa emoción de certeza, esa emoción de felicidad, esa emoción de confianza, esa emoción de amor, va a inspirar pensamientos asociados a esa emoción que se siente desde el corazón. Y eso es operar desde la intuición. Así que familia, quería aportarles esta información porque me parece importante que nos comencemos a dejar guiar desde el hemisferio derecho, desde la parte de la intuición, desde esa emoción, desde esa certeza, porque es al mismo tiempo que van a llegar a nosotros pensamientos positivos vinculados a esa emoción, a esa intuición. Y todo eso viene de Dios, porque todos los grandes descubrimientos, todos los grandes aportes que se han hecho a la humanidad, como los carros,
como la bombilla eléctrica, la electricidad, el internet, esos grandes aportes que el ser humano le ha hecho a la humanidad, viene desde la creatividad, viene desde la imaginación, ¿sí? Viene desde la conciencia. Y cuando estos grandes científicos han traído desde la conciencia y lo han manifestado en la realidad, es porque han sabido utilizar de forma consciente el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Han bajado desde la conciencia esas ideas, esa imaginación, esa creatividad, y con la parte lógica, sabiéndola utilizar en el momento adecuado, hacen posible manifestar esa idea que no se ve, que es invisible, que es de la parte no lineal. Y desde la parte lineal, cuando dejamos operar la lógica, la razón, podemos hacer manifestado aquello que solamente lo estamos viendo nosotros. Pero tenemos que comenzar a dejarnos guiar por esa intuición. Y, y esa parte no lo puede hacer el hemisferio izquierdo, porque el hemisferio izquierdo solamente ve datos, solamente ve información, solamente ve cálculos, ve la lógica. Por eso tenemos que dejarnos guiar más por el lado derecho del cerebro. Y a medida que comenzamos a conectar con ese hemisferio, tenemos que buscar cómo podemos conectar el derecho con el izquierdo, cómo buscamos esa unidad. Y bueno, familia, esta era la información que quería transmitir en este video. La invitación, como siempre, es a que te unas a la comunidad de Site. En Site hacemos 2 clases en directo al mes. Estas clases son gratis, la comunidad también es gratis. Esa comunidad es para aquellas personas que quieran profundizar en esta información, que quieran ir más al autoconocimiento propio. Recuerda que un Site es un ser evolucionado en conciencia. Es aquella persona que comienza a desprogramar esas emociones negativas que ha reprimido durante mucho tiempo en su vida y todas las creencias, pensamientos e ideas limitantes que tiene acerca de sí mismo y del mundo, para que comience a sanar su percepción. Recuerda que el milagro solo es un cambio de percepción, y esto es lo que hacemos en Site, sanar nuestra mente y nuestro espíritu. Así que familia, los espero por allá en la comunidad Site y en un próximo video.